Va a seguir todo igual, muchachas y muchachos, no va a cambiar nada. Ahora vamos a hablar con la presidenta de ANCAP, con Cecilia San Román, porque el tema de estos últimos días aquí en Maldonado es esa mancha de petróleo que sigue avanzando en algunas zonas, y es interesante tener y conocer la mirada de ANCAP, en principio, sobre este tema que está ocurriendo aquí en el departamento de Maldonado. Presidenta, ¿cómo le va? Fabián Sánchez la saluda. Buenas tardes, Fabián, ¿qué tal? Muy bien. Presidenta, ¿cuál es la opinión o la versión que tiene para dar ANCAP sobre esta mancha de petróleo aquí en el este? Ay, sí, a ver, aclarar un poco con cronología de lo que ha ido sucediendo así en la costa, pero es importante destacar que esta mancha que está apareciendo de petróleo ya está descartada por todas las partes intervinientes, prefectura, medio ambiente y también con la intendencia, que no tiene nada que ver con las operaciones de ANCAP. Si ustedes recuerdan, hace más de una semana que hubo una leve fuga en la maniobra de cuando se estaba descargando petróleo en nuestra boya, pero se suspendió inmediatamente la maniobra y se cargaron todas las líneas con agua, o sea, la boya y las líneas de ductos que la conectan con la planta están todas llenas de agua de mar. Entonces no hay riesgo, siempre queda así, cuando no hay petrolero operando se vuelve a llenar de agua, se hace justamente por protección medioambiental. Y este viernes aparecieron esas manchas en la costa que van, según tenemos entendido, desde Punta Negra hasta José Ignacio, y entonces se calcula, se estima que es de algún buque que está en zona de aguas abiertas, más hacia la zona delta, que por eso hubo una limpieza de bodegas o hubo algún derrame en alguna alijo, en algún traspaso de combustible de un barco a otro, que hizo que hubiera un vertido en el mar. Pero no tiene nada que ver con operaciones costeras como las que realizamos nosotros. Parece que fue más hacia mar adentro. Ahí está. En este último episodio que usted señalaba al principio, que ocurrió en la boya, se nos hablaba de una válvula que tenía un pequeño escape y que no se podía hablar de derrame, según dichos de fuentes de prefectura, por ejemplo, sino de que era una falla que se estaba analizando. ¿Eso se corrigió? ¿Eso continúa? Cuéntenos cómo han sido los trabajos hacia en la boya. Sí, durante esta semana que transcurrió han estado trabajando la boya. Lo que tiene de especial esta zona, que ustedes la conocen bien, es que las condiciones climáticas no siempre son las correctas para salir a trabajar allí. Pero por suerte este fin de semana, no el sábado, pero sí el domingo y hoy hubieron buenas condiciones para que los buzos pudieran bajar a 20 metros de profundidad, y se pudo establecer que sí, encontraron una pequeña fisura en una soldadura debajo donde se conecta en el fondo del mar, y estarían haciendo las operaciones de soldadura en estos días, dependiendo de cómo esté el clima. Claro. Nuevamente. Pero sí, por suerte se ha logrado identificar dónde estuvo la pérdida. Ahí está. Que no se puede hablar, me gustaría que usted lo confirme también, de derrame en realidad, sino de una fuga que está controlada permanentemente. Claro, no, eso fue puntual en el momento que se conecta al barco y se empieza a descargar, inmediatamente se ve una leve mancha. Para que se hagan una idea, lo que se perdió en ese momento para lo que es el buque gigantesco petrolero, lo que se perdió puede estar entre un balde de habitual doméstico en la casa con el que lavamos el piso, que esos son unos 10 litros, bueno, la pérdida fue entre 10 y 40 litros a lo sumo, o sea, entre un balde o 4 baldes. Es nada, por eso no es un derrame. Sí. Es insignificante. Una fuga, claro, y que además se le pone contención, barreras absorbentes, para lo poco que salió, igual se contuvo con barreras. Ahí está. La descarga sí en la boya, ¿se continúa haciendo? ¿Va a haber algún tipo de paralización para cumplir con estas tareas de soldadura que decía usted? ¿Cómo va a seguir funcionando? Sí. A ver, usualmente recibimos petróleo cada 20 días en la boya, alrededor de 20 días. Claro. Lo que se hace ahora es, el barco va a tener que descargar lo que aún tiene cargado, pero se está tratando de resolver rápidamente. De todas formas, ya se empiezan
por prevención, a comprar combustible si fuera necesario. Se tiene ya proyectado cubrir con combustible importado si es que esta maniobra se demorara más. Pero se viene alineando todo a cumplir lo antes posible para dejarla operativa. Ahí va. Presidenta, los costos operativos, cuéntenos cómo funciona eso, si hay algún tipo de seguro que intermedie frente a estas situaciones así complejas, complicadas, si es el Estado que se tiene que hacer cargo o si en su defecto no hay ningún tipo de gastos que se sumen a la operativa normal, digamos. No, son los gastos habituales que en el año se diluyen. Yo, para que se hagan una idea, cuando no han las ventanas de descarga que se llaman, se calculan, pero al venir al barco y posicionarse cerca de la costa para hacer la descarga en la boya, hay veces que no hay condiciones climáticas. Y hemos llegado a tener barcos hasta 27 días esperando para poder hacer el enganche. Ese ha sido un caso récord, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Es habitual que los barcos, por las características de nuestro mar, que lleguen a zonas y no se pueda descargar, o que empiezan a hacer una descarga, tal vez transcurren 8 horas, tienen que suspender porque tienen que irse a mar abierto por las condiciones climáticas y luego volver. Son operaciones normales que cuando se extienden algunos días se diluyen esos costos en lo que es el correr del año. Sí. Es bastante habitual, no estamos saliendo de algo muy raro, por suerte, por el momento. Si esto se extendiera tendríamos que pensar en alguna otra solución. Pero por el momento está dentro de los márgenes que son habituales que manejemos, digamos. Ahí está. Presidenta, cuéntenos si es posible saber cuál es los trabajos que se están haciendo en la zona de la Barra con el oleoducto, en qué se está trabajando. Sé que hay algunas reparaciones, si hay algunos trabajos. ¿Puedes darnos más detalles de esto? Sí, claro. Ustedes recordarán en el año anterior que hubieron algunas pérdidas de crudo, de petróleo en el ducto que nos conecta desde Terminal del Este hasta Montevideo, y que luego se hizo una inspección pasando una herramienta interna que va diciendo cuáles son las zonas más críticas que tiene el oleoducto por corrosión, ¿verdad? Y entonces en primera instancia se atendieron los lugares donde hubieron derrames, después aquellas que eran críticas, y se van atendiendo siguiendo una cronología, pero sobre todo la criticidad de esos puntos. Y en este momento lo que se está haciendo es trabajando en el Puente de la Barra, como tú decís, trabajando en zonas críticas que no han perdido, pero son tareas preventivas, justamente tratando de evitar que sucedan algunas pérdidas allí. Uh-huh. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás hubo alguna situación en la zona de Solís y algún otro punto también? ¿Cómo está esa situación, Presidenta? Tal cual lo que estás comentando. Esa fue de la primera que se abordó, porque ahí sí llegó a haber una pérdida en territorio. Entonces esa fue la primera en solucionarse. Y ahora estamos siguiendo con ese criterio que yo te estoy diciendo. Los más críticos primero, los menos irán quedando para más atrás. Y así que van a seguir viendo más operaciones en la zona. Acá lo que estamos tratando de adelantar el del Puente de la Barra es justamente para no estar afectando la temporada de turismo. Ah, claro. Con distorsiones, porque hay que llevar maquinaria, y entonces lo que estamos tratando en este caso es justamente hacerlo fuera de temporada. Claro. Sí, después imposible estar en el Puente de la Barra, ¿no? Claro. Presidenta, ¿cómo es? Cuéntenos cómo es el diálogo, la interacción con el gobierno departamental, porque en estas últimas horas había preocupación desde la Intendencia de Maldonado por conocer, bueno, esto que ameritó esta charla con usted, esta situación, este hallazgo de hidrocarburo en la costa. ¿Cómo es esa interacción entre ANCAP y la Intendencia? No, muy buena. Todo el fin de semana estuvimos en contacto con la Intendencia, con el secretario general de la Intendencia, trabajando en esto. ANCAP se puso a disposición, y a pesar de que no era un problema de ANCAP, pero como se tiene el conocimiento en contención de hidrocarburos y demás, nos pusimos a disposición y estuvo personal nuestro del Este trabajando en playa y colaborando con la Intendencia, con la Prefectura. También estuvo la base aeronaval de Laguna del Sauce colaborando.
Así que hubo un trabajo conjunto. Creo que de repente lo que hoy hablábamos con el intendente Abella, que de repente hubo alguna algún desorden en la información y en el comunicado, porque en algún momento también se entendió que esto tenía algo que ver con la situación anterior o con el oleoducto, pero fue un tema simplemente de comunicación, pero la verdad que estamos trabajando muy coordinadamente. Y además dijimos igualmente hoy con el intendente Abella de profundizar en esos protocolos para que haya una mejor coordinación. Todo es mejorable, así que ya pusimos equipos técnicos a trabajar de las dos partes también. Usted acaba de introducir una palabra muy importante, ¿no? Protocolo. Todo esto deja enseñanzas, ¿no? Todas estas situaciones generan también necesidad de o mejorar los protocolos o crear otros o definir estrategias. ¿Cómo se va a seguir avanzando en ese sentido, Presidenta? Claro, ya se encargó el gerente general de ANCAP, hoy ya se puso en contacto con el secretario general y con la prefectura y para poder coordinar ese grupo para trabajar. En realidad, yo debo destacar que ha habido siempre una muy buena intención y voluntad de solucionar estas cosas de parte de todos los equipos que han estado involucrados. Solo que también al cambiar las personas en los organismos ante un cambio de gobierno, personas que estaban designadas para determinadas actividades, algunas veces eso puede provocar que esta dificultad, si uno quiere, en las comunicaciones hacia afuera y hasta internas. Pero por suerte lo que destaco y destacábamos hoy con el intendente es esa actitud de que todos se sumaron y todos fueron a colaborar para entender qué estaba pasando, haciendo vuelos de vigilancia. Entonces, la verdad que lo que destaco es, en realidad, esa buena voluntad de todas las partes. Lo otro lo iremos aceitando con los equipos nuevos y los que ya estaban, digamos. ¿Le pidió algo más el intendente? No, en absoluto. Hablamos de este tema. Bueno, no, en realidad quedamos de plantear algunas otras cosas que me dijo, tenemos otros temas en común, que después, obviamente, que quedamos a la orden las dos de armar alguna agenda. Que hoy también sabrán que hoy tuvimos la visita del Congreso de Intendentes para también enmarcar una cantidad de actividades que ANCAP realiza con los gobiernos departamentales, que nos interesa profundizar con todos por igual y bueno, calculo que en ese marco también el intendente Abella tendrá sus temas para proponer. Claro. Cuéntenos, Presidenta, ¿qué proporciona ANCAP a las intendencias en cuanto a materiales? ¿Solo combustible o hay algo más? No, es combustibles, lubricantes, asfaltos, cementos, en algunos son áridos, son piedra para rutas o para calles. Hay una diversidad de productos que ANCAP atiende a las intendencias. Ahí está. Y en ese sentido, porque los gobiernos recién están hoy justamente, Presidenta, se está cumpliendo un mes de la asunción de los gobiernos departamentales. Hoy, claro. Hoy casualmente, digo, es muy pronto quizás para esto, pero ¿le hicieron algún planteo en particular los integrantes del Congreso Nacional de Intendentes sobre estos suministros precisamente de ANCAP? Bueno, en realidad nos pusimos en contacto por diversas razones. Uno, por las dificultades que es conocido en prensa que han tenido algunas intendencias al ingresar teniendo deudas de combustibles o suspensión de la entrega de combustibles por deuda. Entonces, la reunión tuvo diversos objetivos. Uno, tratar de asistir a las intendencias que han cambiado y se han encontrado con una realidad diferente, tratando de buscar un marco de refinanciación de las deudas que existan, también tratando de considerar aquellas que están en una situación aún más crítica, el caso de Cerro Largo, revisarlo en particular, y después sí, tener un marco comercial general para todas las intendencias. Así que esa fue la reunión de hoy, tratando de abordar esos tres temas, pero tratando de buscarle con justicia soluciones para todos. Ahí va. Presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, le quiero agradecer estos minutos, fue un placer hablar con usted, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el interés y a las órdenes. Hasta luego, que pasen muy bien. Muchas gracias. Muy amable la presidenta de ANCAP. Realmente...